Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cavilando la Calle. Hemos venido observando y apreciando cómo el mundo ha girado paulatinamente hacia posturas de derecha, y lo hemos advertido en varias oportunidades, hacia posturas de derecha, de extrema derecha, y hoy estamos asistiendo a un momento en el que resurgen los partidos y las miradas y las posturas de corte fascista. Estamos en pleno siglo XXI, pero estamos reviviendo situaciones del siglo pasado. Vamos a tratar de profundizar sobre esta problemática. Además, también encontramos que en las zonas urbanas, es un fenómeno más urbano, curiosamente, se viene presentando y acrecentando estas posturas que son excluyentes y que afectan la toma de decisiones políticas de los países y afectan la forma de asumir y tramitar los conflictos las diferentes sociedades y sobre todo nosotros los pueblos del sur. Para ello estamos con el profesor, y agradecemos que nos haya aceptado la invitación, profesor Juan David Villa, que es investigador, docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana, y con quien hemos venido desarrollando una investigación, ya un trayecto bastante largo, sobre un tema que nos ha llevado a profundizar sobre el fascismo, extremismos y fascismos. Entonces, profesor, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Muy contento de estar aquí, de poder compartir con la gente este trabajo que venimos haciendo y poder reflexionar juntos sobre este fenómeno que no es un fenómeno trivial, es un fenómeno importante y que creo que es muy importante que podamos reflexionar conjuntamente sobre él. Bien, este fenómeno no va solo. Se acompaña, por ejemplo, y lo debemos relacionar de esa manera, con la constante hiperacumulación de la riqueza, que implica también la hiperacumulación del poder, con el tema del cambio climático. Es decir, hay una serie de red de relaciones que nos los puede explicar. Profe, cuando hablamos de fascismo, ¿de qué estamos hablando? Es algo bien complicado porque todavía, incluso en el mundo académico, en los medios de comunicación, en las tertulias y todo esto, no hay muchas claridades, porque siempre cuando nos referimos al fascismo, nos referimos, digámoslo así, tenemos como una mirada retrospectiva y nos vamos a los años 20, los años 30 del siglo XX y constatamos todo el fenómeno de lo que se llamaba el Partido Fascista en Italia, liderado por Benito Mussolini, o luego el Partido Nacional Socialista liderado por Adolf Hitler, o el Partido de la Falange en España. Y todos estos son fenómenos que tienen similitudes y tienen diferencias. Una de las cosas más fuertes es como la militarización de la vida cotidiana, la no aceptación de ninguna posibilidad de debate público, sino un modelo de un pensamiento único con un líder autocrático que se convierte en un gran dictador y que maneja los destinos de un país, de un Estado, pues a su antojo y a su arbitrio. Lo otro es también la eliminación de todos los adversarios. No se hace de una manera, en un solo momento, sino que se va haciendo de una manera metódica y paso a paso, hasta pretender eliminar a todo aquello que no sea similar a sí mismo. Y con una visión autoritaria totalmente, una concepción de la sociedad de unos líderes y un resto de la sociedad que simplemente sigue a esos líderes o a ese partido de una manera absoluta. Más o menos serían como los elementos de lo que estaríamos hablando. En la discusión, cuando digo en la discusión y hablar hoy en día de fascismo, la discusión es que no estamos en fenómenos como los que se dieron en el siglo pasado, porque estos líderes eran más de corte militar, una visión más militarista, y pareciera que no estamos propiamente en este fenómeno, pero sí nos estamos acercando a fenómenos similares, y entonces en la academia se habla mucho de que esto está ligado a lo que se ha llamado tradicionalmente la derecha en términos políticos. No toda derecha es fascista, pero normalmente los fascismos suelen ser de derecha, los fascismos suelen ser de derecha. Entonces, y pues lo que nosotros conocemos hoy en día más como extrema derecha. Entonces hay fenómenos, hay un autor que se llama Carl Smude, que es quizá uno de los investigadores más importantes en el mundo de este tema. Él habla de que existe la ultraderecha, la derecha radical y la extrema derecha. Eso es muy difícil diferenciarlo porque son
digámoslo así, precisiones que están mucho más claras en el mundo de lo académico y eso que tampoco ahí están totalmente claras. Lo que podríamos decir en este momento es elementos similares. Líderes autócratas, en el mundo se están dando en diferentes partes en este momento líderes autócratas. En el contexto de lo económico es, digámoslo así, un paso más allá en el modelo neoliberal que agudiza algunas cosas, quita otras, pero que lo que usted dice promueve una gran acumulación de la riqueza en muy pocas manos y esas pocas manos asociadas a estos líderes de tipo político, ¿cierto? Un tercer elemento es ir excluyendo a todos los adversarios políticos, el constituir lo que llaman democracias iliberales, es decir, democracias de un partido único, donde lo único que vale es, pues van a elecciones supuestamente, pero tienen todo tan controlado en el sistema que siempre va a ganar quien está en el poder. No hay controles institucionales, o sea, todo lo de la democracia liberal se pierde, o sea, el Parlamento es un monigote al servicio del partido o de estos líderes y los jueces igualmente son cooptados y esos fenómenos pues los estamos viendo en diferentes lugares del mundo. Bien, profe, democracia y liberal, ¿no? Y liberal. Y liberal. Y liberal, sí. Esa es la claridad. El concepto, sí. Sí, bien, profe. ¿En qué casos específicos, para ir adentrándonos, ir bajando ya la investigación específica que viene adelantando, en el mundo, en la política, dónde los estamos observando? ¿Dónde podemos decir, apreciar, aquí ya hay una extrema derecha con cara de fascismo? ¿En Europa, en Estados Unidos? ¿Dónde pudiésemos, en América? Hay en todo el mundo. Y hay líderes que están identificados. Yo recomiendo mucho que escuchen un podcast que se llama Epidemia Ultra. Es un trabajo que ha hecho Anfibio Podcasts con el CONICET en Argentina y un grupo de intelectuales e investigadores sobre este tema. Son 3 temporadas, pero una de ellas nos va mostrando estos líderes uno por uno y cómo emergieron y cómo fueron creciendo en sus respectivos países. Les voy a hablar, por ejemplo, Modi en la India. Uh-huh. Erdogan en Turquía, ¿sí? Víctor Orbán en Polonia. Los gemelos no recuerdo el apellido porque es difícil pronunciarlo, pero el Partido Justicia y Libertad en Polonia, ¿cierto? Víctor Orbán dije en Polonia, no, es en Hungría, no, ¿cierto? No, dije en Hungría. Pero creo que lo dijiste bien. Sí. Ahora retrocedemos el audio. Sí. Putin. Uh-huh. O sea, la gente, a mí me da risa cuando la gente dice que Putin es comunista. No, nada que ver. Putin siempre hay una oligarquía, ese grupo que concentra la riqueza, concentra también el poder político, pero tienen un líder que ponen allí. Está muy asociado a eso. Uh-huh. Putin en Rusia, está el caso de Trump en los Estados Unidos, el caso de Bukele en El Salvador, Javier Milei en la Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil. En Francia. En Francia no han llegado al poder, pero está Marine Le Pen, el partido. En Alemania está también Alternativa por Alemania, que acaba de ganar las elecciones, de quedar de segundo en las elecciones y eso es un crecimiento inusitado. En Holanda también han cogobernado, en Bélgica han cogobernado. El partido alemán es derivado, ¿no? Su historia está conectada. Sí, no, es por eso, es porque en Europa casi todos estos partidos han estado ligados al fascismo. Directamente, sí. Uh-huh. Ellos tuvieron un periodo de ostracismo, digámoslo así, en los años 50 y 60, obviamente después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un personaje que es históricamente muy importante, un francés que se llama Alain de Benoist. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace Alain de Benoist? Alain de Benoist es, digámoslo así, el ideólogo de este proceso y es, digámoslo así, el ideólogo del Partido Nacional de Jean-Marie Le Pen, que es el padre de Marine Le Pen. Y ellos rescatan la idea de un nacionalismo, porque ese es otro elemento de estos fascismos, un nacionalismo nativista, xenófobo, y pues obviamente con toda esta idea de concentración del poder y buscando una forma que también podríamos decirlo es la forma del populismo, porque el populismo no es de derecha a izquierda, sino que es una forma a través de la cual se trata de movilizar las masas para ostentar un poder. Este hombre... Movilizar emociones. Sí, y claro, porque está basado en las emociones. A ver, ellos lo que hacen es retorcer una idea de un gran filósofo marxista, de los marxistas, digámoslo así, contemporáneos, que es Gramsci, ¿cierto? Antonio Gramsci. Gramsci dice, venga,
La revolución se ha intentado hacer con vanguardias que son las que le dictan al pueblo lo que tiene que hacer. Y eso pareciera que no está teniendo mucho éxito porque termina en que estas vanguardias también terminan algunas en opciones totalitaristas, es decir, reprimiendo a ese mismo pueblo, haciendo un gobierno, digámoslo así, que va contra el mismo pueblo y que persigue, digámoslo así, a las disidencias. Eso no es una forma positiva de hacer la revolución porque pues, el pueblo termina devolviéndose en contra de eso. Entonces él dice, lo que hay que hacer es una batalla cultural y esa batalla cultural es a través de la gente y que la gente comprenda que si el pueblo realmente se moviliza, es el que va a hacer la transformación porque va a hacer la revolución, va a hacer los cambios y se va a dar una sociedad socialista que era como la utopía gramsciana. Eso, este señor dice, nosotros también tenemos que hacer la batalla cultural. Y la batalla cultural es permear al pueblo y permearlo de tal manera que nuestras ideas lleguen a ese pueblo y el pueblo simplemente la reproduzca. Y que en la cultura haya una cultura que sea, él no dice fascista, pero va a decir nativista, nacionalista, que defienda los orígenes verdaderos de Francia, porque en este caso el contexto es Francia y todo lo demás. Y es a partir de él que muchos de los movimientos de extrema derecha en el mundo han tomado algunas de esas ideas. Y digamos que, por ejemplo, aquí en nuestro territorio, por ejemplo, el señor Agustín Laje y el gobierno de Viley habla mucho esto de la batalla cultural. Y pues esa batalla cultural no es que culturizar al pueblo, sino que es utilizar medios como las redes sociales, el TikTok y todo eso con mensajes muy, muy puntuales, muy parecido a lo que hicieron los nazis. Porque los nazis, digámoslo así, fueron maestros en eso, con mensajes muy, muy fáciles que la gente simplemente reproduzca y que se vaya incorporando, digámoslo así, a este movimiento, muchas veces sin tener claro, ni tener un entendimiento muy claro de hacia dónde va este tipo de política. Esto de la batalla cultural, profe, me remite entonces a el paulatino control que han venido teniendo los grandes empresarios de los medios de comunicación y que hacen un trabajo de corte editorial. Sí. Colombia lo estamos viviendo, pero es un asunto del mundo. Pero dos, también todas las redes, toda la red digital, como decías ahora, de las redes sociales, y que está hiperconcentrado también en pocas personas que hoy están acompañando a Trump. Exactamente. Entonces ahí tenemos ya desafortunadamente un escenario complejo, porque ¿cómo deshacer esa construcción? Es una pregunta muy importante, porque ahorita, antes de comenzar el programa, yo te decía esto, esta reacción de Alain de Benoit y este movimiento comienza después de mayo del 68. Y era como un intento de cómo revertir la lógica que se había dado en toda la revolución, las revoluciones de primavera, el mayo del 68, todo lo que pasó en México, etcétera, y en varias partes del mundo, tratando de generar desde abajo precisamente, con la movilización popular, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes y todo esto en un movimiento de masas mucho más fuerte, que se sumaba obviamente al todo el movimiento sindical, el movimiento obrero, para generar una sociedad, digámoslo así, más inclusiva, más igualitaria, todo esto que es como esa utopía. Ellos plantean entonces, hay que hacer la batalla, es ahí. Y entonces el apropiarse de los medios de difusión de la cultura, los medios de comunicación, pues que se convirtieron después de la televisión y la radio como los principales medios de difusión y de construcción de cultura a finales del siglo XX, y luego ahora pues obviamente con las redes, el Facebook, el Twitter, todas estas redes que se convierten en una forma muy rápida pues de mover este tipo de información. Que más que información es movilizar, que es un elemento porque las emociones que se movilizan desde estos lugares están ligadas sobre todo la indignación, la rabia, el odio, el asco, porque se moviliza. El asco es una emoción muy primaria y muy peligrosa porque, es decir, el asco a lo diferente es lo que hace que tú pierdas la posibilidad de ser solidario con el otro. Porque una suerte de deshumanización. Deshumanización, claro. Y en términos de contenido, uno de los elementos más importantes es la deshumanización del diferente, del diverso, del otro, del que no es como yo. Esa deshumanización que
en una investigación previa que llamábamos Barreras Psicosociales para la Paz y de la cual hemos hablado en estos espacios, nosotros lo veíamos en relación de cómo se construye el enemigo en una lógica de guerra. Esto es uno de los elementos del fascismo, es traer la guerra al escenario de lo político. Así como se dice que la guerra es la política por otros medios, uno podría decir que aquí la política es la guerra por otros medios. De tal manera que se desconoce el legítimo debate político, porque no estamos diciendo acá que la gente de derecha sea fascista. Eso no se puede decir. Hay gente de derecha que es demócrata. Uno puede estar más o menos de acuerdo con esas posiciones. Pero lo que sí es grave es que se borre la posibilidad del debate democrático, ¿sí? De cosas tan simples como intentar bloquear una discusión de una reforma. Eso es una acción de tipo fascista, para ponerlo... mentiras. Y con movimientos de emociones. Exactamente, y con movimientos emocionales y todo eso. Claro, eso. Y muchas otras formas. O sea, uno podría ir mirando todo esto. Sin caer, con esto termino, en la trivialización, porque no es llamar fascista a todo el que piense distinto o a todo el que sea conservador. Sí. Precisamente es parte de la investigación que nosotros estamos haciendo, porque la gente tiene derecho, el que quiera, a tener ideas conservadoras. No ser conservador no es igual a ser fascista. Y ser fascista, pues muchos son conservadores, pero no necesariamente son conservadores. Hay muchos que son neoliberales o hay otros que son lo que se llaman hoy en día libertarios, que es como ese paso más allá a lo neoliberal, ¿cierto? Que es destruir el Estado para darle paso total al mercado y a la fuerza pública. Profe, hay un elemento que para adentrarnos ya a la investigación, bueno, claro, todos esos son insumos los que estamos hablando, algo que sí me ha llamado mucho la atención y también con dolor, porque veo como las universidades incluso y los medios de comunicación. Uno de los elementos del fascismo es reescribir la historia en esa batalla cultural y disputar el relato. Sí. Y con la hegemonización de los medios de comunicación, pues el relato ya lo tienen ganado, desafortunadamente. E incluso con mentiras y verdades a medias que son mentiras en últimas. Pero un ejemplo que quisiera de pronto que conversáramos un poco sobre eso, el genocidio. Estamos hablando de fascismo y estamos hablando de un genocidio, el genocidio contra el pueblo palestino. Técnicamente no es el único, en África también pero ese genocidio que se está transmitiendo por redes no se llama genocidio. Es decir, reconstruyen la realidad de otra manera a través de los medios, o lo silencian o lo invisibilizan. No hablar de eso ya es hacer parte, como hacen las universidades en Colombia, desafortunadamente, ni siquiera lo mencionan. Todos esos son elementos del fascismo. Y hoy estamos hablando, por ejemplo, en los cumpleaños, por decirlo de alguna manera, la conmemoración del no al golpe militar en Argentina. Sí. Se está hablando de otra forma de hablar de la historia totalmente irracional, como una necesidad, ¿cierto? ¿Cómo entender eso, profe? Mire, porque volver a la historia precisamente ayuda mucho. En el libro de Hannah Arendt, un ensayo sobre la banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén, es muy claro el proceso. También en el libro de Modernidad y Holocausto de Bauman es muy claro ese proceso, porque inicialmente no le dijeron a la gente que iban a exterminar a los judíos, ni a los gitanos, ni a los homosexuales, ni a los... Todo fue paso a paso, ¿cierto? Y en ese paso a paso, y en esto siempre uno tiene que invocar el famoso poema del pastor Martin Niemöller, que es inmortalizado por Bertolt Brecht, el de primero vinieron por los comunistas, porque fue con los comunistas, los nazis empezaron a perseguir, fue los comunistas. El primer campo de concentración en 1933, cuando llegan al poder, cuando se toman el poder, que es el de Dachau en Múnich, en las afueras de Múnich, es un campo para comunistas. Después los homosexuales, después los discapacitados físicos y mentales, con toda una ideología eugenésica. Luego, si aparecen los judíos, los gitanos y otros. Y por eso el pastor llega a decir, bueno, cuando ya vienen por nosotros, ya no hay nadie que haga nada. Uno podría decir acá en este momento qué es lo que está pasando, porque uno puede decir, están los palestinos. Como yo no soy palestino, pues no me importa palestino. Ahora estamos con los venezolanos, ¿no? Y entonces, y con los latinos, y todos son terroristas, y todos son
Sin juicio alguno. Sin juicio alguno. Y entonces van para campos de concentración en El Salvador y Guantánamo, ¿cierto? Y toda la opinión pública va... Y después nos vamos a preguntar, va repitiendo, o sea, se queda callada. Y después nos vamos a preguntar cómo pasó eso. Lo mismo pasa, hay un autor muy famoso de los testigos del Holocausto, que es Primo Levi, que él decía que él podía aguantar cualquier pregunta que le hicieran, pero la única que no podía aguantar, soportar y que lo llenaba de una profunda indignación era cuando iba y daba conferencias sobre el Holocausto en Alemania y mucha gente se paraba y decía, es que no sabíamos. Porque seguramente dentro de 10, 15 o 20 años que pase esta tormenta, si la dejamos que pase, porque todavía estamos a tiempo de detenerla, muchos estarán diciendo, y no sabíamos, pero sí sabemos. Es que lo están haciendo y tú lo estás diciendo en vivo y en directo. Y no, pues vuelvo a digo, no es solamente el pueblo palestino, porque hay muchos, los kurdos están en un riesgo muy profundo, los inmigrantes latinos y asiáticos en los Estados Unidos están en un riesgo muy profundo. ¿Qué van a hacer con ellos? Y vuelvo a esto, porque cuando empieza el problema judío, dice entonces el libro de Hannah Arendt, ellos empiezan a decir, bueno, queremos, la utopía y el ideal es un Reich solo para arios, ¿cierto? Es parecido, ese es el nativismo. Queremos un país, una nación solo para nosotros, blancos, arios, los dueños de este país. Entonces, muy bien, solo para arios. Y entonces empieza, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, entonces vamos a sacarlos de las ciudades y los ponen en guetos. Pero luego, y sigue habiendo, y siguen saliendo, y entonces van aumentando el Reich para toda Europa, y en toda Europa están los judíos. ¿Y qué hacen con ellos? No saben qué hacer, los campos de trabajo no alcanzan, y empiezan a discutir lo que van a llamar la solución final. Y es una discusión tras otra. Hablan incluso, tanto el libro de Eichmann en Jerusalén como el libro de Bauman lo traen, la discusión del que los iban a llevar para Madagascar. Pero como la guerra se fue complicando, ya no tenían ni la logística ni el dinero para llevarlos a Madagascar. ¿Qué hacen con ellos? Se reúnen, hay una película en Amazon o en Prime Video, se llama La Conferencia, estuvo en cine y no duró mucho, además porque es una película que pareciera en tiempo real, porque la película es de ese solo día, cuando llegan, citados por Heydrich y por Eichmann, todos los demás altos comandantes, en un día, y las conversaciones son tremendas, o sea, hay que verlo porque ahí está el nivel de deshumanización que se va operando, porque lo que se va operando es una deshumanización muy fuerte en la sociedad hasta que llegan a la solución final, y la solución final es que los van a llevar y los van a liquidar, y los van a liquidar con el Ciclón B, porque es menos costoso, porque ya los estaban empezando a matar, y entonces las municiones valían, y además los soldados les estaba dando estrés postraumático, y entonces estaban afectando la moral de sus propios soldados, matándolos en esas masacres que estaban haciendo, entonces necesitaban algo aséptico, ¿sí? Que incluso terminan operando los mismos presos de los campos de concentración, porque propiamente las SS no tenían que ver con todo el proceso de exterminio, sino que pasaban a lo que llamaban los Sonderkommanders, si no estoy mal, y eran los que operaban, que eran presos que luego de 2 o 3 meses también eran eliminados y eran cambiados sistemáticamente. Yo me pregunto lo mismo, o sea, estamos en el momento en que están llegando por los comunistas, pero como no somos comunistas, o están llegando en este momento por los latinos en Estados Unidos, pero como no todos son latinos, o como son venezolanos, o como son miembros de pandillas y de terroristas y todo esto, entonces, como ninguno es eso, y ya cuando dice que son miembros de pandillas. Sí, por eso, no, estoy diciendo eso, porque ninguno es al final un delincuente, o sea, ni en el 33 los comunistas eran delincuentes, ni los homosexuales, ni los discapacitados, ni los gitanos, ni los judíos. Exacto. Es lo mismo, o sea, entonces por eso es un régimen muy peligroso, porque la gente se va aclimatando sus sensaciones, sus pensamientos, sus sentimientos a esta lógica, y pareciera normal que eliminara que es diferente. Es así. Ahora, nosotros en Barreras para la Paz, en uno de los textos que elaboramos aquí juntos, y en la investigación que salió ahí, Representaciones Sociales de Hechos Históricos, mirábamos cómo aquí habíamos ya construido un relato en el cual el enemigo era el guerrillero, y el guerrillero era un terrorista narcotraficante, pero luego eso se extendía
hacia el comunista y luego se extendía hacia cualquier persona de izquierda y entonces terminamos legitimando en un país como Colombia, y eso que no estábamos hablando de fascismo en ese momento y todo eso, en los años 90 el exterminio de un partido político que fue la UP y el exterminio de líderes sociales, porque esto de que están matando líderes sociales no empezó con Petro, esto es desde los años 40 del siglo pasado, el asesinato a líderes sociales disidentes al establecimiento y al Estado. Entonces, es una pregunta, por eso la investigación que estamos haciendo, porque nuestra pregunta es, no sé si nosotros estamos recibiendo todo ese influjo o si nosotros desde antes, porque aquí hubo políticos que tomaron esas ideas, sobre todo de la falange española, y las trajeron a un partido político y se aplicaron aquí en los años 40 y en los años 50. Y quizás nunca hemos salido de eso, y por eso probablemente muchos políticos de este país empaten perfectamente con ideologías como la de Trump y similares, porque son parecidas. Y parece existir una matriz, porque cuando estos partidos de extrema y fascistas emiten una forma de ver una parte de la realidad, se expande por todas partes. Se parecen matrices. Profe, entonces adentrémonos a la investigación y a las conclusiones. Y voy a poner este ejemplo, que uno diría, bueno, esto es un análisis muy general, ¿no? Pero está en la vida cotidiana. Estamos en Medellín y hemos visto hace poco una guerra por la realidad. Como no tengo espacios donde hablar la realidad, la famosa frase, la escuchas, tiene la razón, sobre la gran fosa común que está en la escombrera, pues empieza toda una desafortunada acción de borrar todos los murales que los compañeras que se dedican al graffiti hacían en función de ese tema. Ahí hay una lógica fascista. Y hace poco escuchamos al alcalde decir cuánto le costaba a la ciudad un habitante de calle. Sí. Y si era mejor invertir eso en otra. Creo que ahí vamos viendo elementos fascistas muy claros. Háblenos, profe, de la investigación, de los hallazgos, cómo se logra, cómo se desarrolla y los hallazgos. Miren, nosotros acabamos de producir en el trabajo, nosotros hemos hecho una investigación cualitativa con entrevistas en profundidad. Hemos recogido 84 entrevistas en profundidad, eso es más de hora y media de transcripción cada una, y son más de 1.500 páginas de transcripción. Eso es un volumen enorme para una investigación cualitativa y estamos en el análisis. Y uno de los elementos en que hemos profundizado es lo que hemos llamado de la subjetividad neoliberal a la subjetividad neofascista, por decirlo así. Y vemos muchos elementos en común que tienen además arraigo en esta cultura, porque hay una cultura con una religiosidad muy fuerte, y no es un problema que haya una religiosidad muy fuerte. Yo mismo soy una persona religiosa y creyente. Sí, la espiritualidad no es el problema. Sí. Y no es la fe, no. Exacto. Es ciertas manifestaciones religiosas, fariseicas, sí. Pues si uno lo puede poner en el contexto del Evangelio, donde el bien y el mal pareciera que están muy bien distribuidos y hay una gente de bien, que incluso así lo llamamos el texto, la gente de bien, que se atribuye a sí mismo el tener el bien. Y los otros, los que son diferentes, o sea, bien sea es un grafitero, un disidente, un miembro de un movimiento social, una persona trans, un homosexual, tranquilamente, una mujer que decide abortar, todo esto son personas para ellos malas. Y la connotación de maldad en el otro pareciera que les da una autoridad moral para excluirlos primero, porque muchas veces están estas exclusiones y por eso pues el campo de concentración es el símbolo de esto. Yo te excluyo, te saco, el gueto. Eso es también en la parte ahí que hay en Gaza. Un gueto, te meto allá, te encierro y hago contigo lo que quieras, ¿cierto? O sea, ese es como el dispositivo, pero eso pues obviamente es el dispositivo físico, pero simbólicamente, eso siempre empieza simbólicamente, te pongo por fuera. Tú eres el malo, la gente de bien versus la gente de mal. Pero la gente de mal, ¿quién es? Y eso es una pregunta muy importante. Yo a mis estudiantes, cuando era profesor en San Buenaventura, daba un curso sobre psicología de los grupos y uno de los textos era precisamente Modernidad y Holocausto, el capítulo 4 y 5, que es cuando Bauman explica todo el proceso a través del cual la cultura alemana, un pueblo que era aparentemente culto, muy bien formado y todo eso, termina asimilando
la ideología nacionalsocialista y se convierte en cómplice del Holocausto. Y yo les decía a mis estudiantes, solo por probar, ¿qué ven ustedes de similar entre esto y lo que vivimos en Antioquia? Y a mí me sorprendía la cantidad de parecidos que los estudiantes encontraban. Yo me quedaba alucinando sobre esto. Alguno de ellos alguna vez me dijo, y yo a veces lo repito en mis clases, si el himno de Antioquia se hubiera escrito en el siglo XX no sería el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, podría ser la motosierra que mis mayores me dejaron por herencia, porque aquí hemos tenido, o sea, aquí ha sido, digámoslo así, el caldo de cultivo de lo que hemos llamado cultura paramilitar. En efecto, en la investigación, haciendo rastreo, las investigaciones que hay en Colombia tienen, las que hay más parecidas a todo esto, están ligadas a eso de esa cultura paramilitar, cómo se promueve el paramilitarismo, pues porque es que, y vuelvo y me retorno a la historia, los nazis utilizaron una estrategia totalmente paramilitar, los camisas pardas, que eran los jóvenes, los camisas negras en Italia, las SS y las SD no eran cuerpos policiales, eran cuerpos parapoliciales, ¿cierto? Y todas esas estrategias paramilitares, uno podría decir, usted me está diciendo eso ahora, pues, se están volviendo a hablar de ciudadanos que van a cooperar con la fuerza pública, como si no hubiéramos vivido acá lo que pasó con las Convivir y la deriva que llevó al paramilitarismo, o el paramilitarismo que pasa a Convivir y luego pasa, o sea, esa legalización y luego esa ilegalización posterior. Como que no aprendiéramos de la como historia. que no aprendiéramos de la historia. Entonces, claro, pero yo creo que la categoría acá es esta, gente de bien. Y en esto me devuelvo porque decimos el tema de lo creyente y el uso de la religión para eso. Porque y desde que me hiciste la pregunta tengo una imagen. A Jesús alguien se le acerca y le pregunta y le dice, maestro bueno, dime tal cosa. No recuerdo exactamente qué le dice. No me digas bueno porque solo hay uno bueno. O sea, y Jesús se atreve a decir, o sea, Jesús no se cree bueno. Y Jesús precisamente está diciendo, cuidado con los que se ponen en las sinagogas de primeros y alzan las manos y se arrodillan. Acabamos de tener una imagen de un arrodillado, no quiero decir quién, ¿cierto? Sí, pero se juega con lo pero simbólico. se juega con eso simbólico, o sea, porque lo que se trata es demostrar simbólicamente que nosotros somos los buenos contra los malos. En la investigación de Barreras para la Paz utilizamos una imagen, y en los talleres que yo he hecho con comunidades y todo utilizamos una imagen que es los cuentos de hadas, el lobo. El lobo como el personaje mítico malo que se elimina y que es legítimo eliminar y que es el mismo tropo narrativo de cualquier película de Hollywood. Si usted mira Caperucita y uno le pregunta a la gente, bueno, ¿quién es Caperucita? ¿Es inocente? ¿Es víctima? ¿Pobrecita? ¿Qué pecado? ¿Es engañada? ¿Quién es el malo? El lobo. El lobo engaña, es perverso, es malo por naturaleza, no tiene condición de arrepentirse, se come a las otras, es un asesino. ¿Y quién es el cazador? El cazador es el fuerte, el valioso, el poderoso, el que salva, el que libera, y todo esto de hombre, y es masculino además. Pero si usted va al cuento de los hermanos Grimm, el cuento de los hermanos Grimm, que es el más tradicional, el cazador coge al lobo, le abre la panza, le saca de la panza a Caperucita y a la abuela, llena la panza de piedras y la tira al río. Y yo les digo a mis estudiantes y a la gente, cualquier parecido con la realidad colombiana es solo coincidencia. Y si usted ve cualquier película de Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, La Roca, Van Diesel y cualquiera de estos tipos, es la misma historia. Hay un hecho, sí, delictivo de unos malos, que pueden ser vietnamitas, depende del momento, rusos, latinoamericanos, colombianos, por eso, colombianos, en este momento casi todas las películas han sido con árabes, ahora estamos más con chinos, ¿cierto? Y eso no es gratuito. El momento geopolítico, ahora son más chinos, y hay un tipo que es un héroe, Salvador, un cazador, que en nombre de rescatar a 100, 200, 300, 1000, 2000, salvar el mundo. Mata a 200.000, 300.000, tira bombas, es con una metralleta, no hablan toda la película y todos salimos descansados porque el héroe mató a todos esos malos y al final sale teniendo la escena de sexo que no puede faltar con una rubia despampanante, ¿cierto? A la que le muestran en el primer plano todo el cuerpo
y todos quedamos tranquilos y satisfechos con eso. Pero es el mismo cuento de Caperucita que de niños nos contaron, que nos dijeron, hay unos buenos que nos van a salvar de los malos. La cuestión es quién define quién es el bueno y a nombre de quién hace eso. Yo no estoy aquí legitimando obviamente ni a delincuentes, ni mucho menos. Hay procesos judiciales, está el Estado de Derecho que debe procesar al delincuente y aplicarle justicia, pero no estas formas de justicia por propia mano, que también es una cosa muy fascista. Sí. Es parte de la tradición del fascismo. Porque ese del malo, el malo termina siendo, de nuevo, el diferente, el diverso. Si es en un Estado europeo, el malo va a ser el musulmán, ¿sí? En esta semana, El Hilo, que es otro podcast que se hace muy bueno aquí en Latinoamérica, pone el caso en Argentina de unos ciudadanos argentinos, pero musulmanes. Cómo son apresados en el 2018, llevados a una situación kafkiana y casi no los logran liberar por el solo hecho de ser musulmanes. Y estamos hablando de la Argentina en el año 2018. Y esto en el mundo, por ejemplo, porque hoy se habla mucho del antisemitismo en relación con los judíos. Eso ha bajado mucho en el mundo. Digamos que el antisemitismo ahora es porque es que también son semitas los musulmanes. ¿Se acuerdan que son los descendientes de Sem, de Noé, y luego de Abraham, y los descendientes de Abraham son Isaac e Ismael? Y las tribus árabes eran descendientes de Ismael, que luego en la tradición bíblica también están los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú. Fueron pueblos hermanos hasta 1948. Entonces, bueno, aquí me fui por las ramas, pero... Pero bien, son detalles. Pero regresando a la investigación, profe, ¿qué va emergiendo? ¿Qué va emergiendo como conclusiones gruesas del trabajo que no es, ya lleva años, que ha ido variando de acuerdo a la pregunta, que ha ido emergiendo de esos... Y además, profe, hago una última aclaración con el tema de los buenos y los malos. Es la figura del policía bueno y malo, ¿no? Sí, el policía que se salta las leyes, pero ese es el héroe. Entonces podemos ver también aquí que hay mafias buenas y hay mafias malas, dependiendo de a quién se le apoya, ¿cierto? De a quién se le apoya, exactamente. Entonces, dependiendo de la ideología y todo esto, sí. Todo depende. Pero entonces vamos a la investigación, profe. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Vea, en esto hemos encontrado, lo de la gente de bien, que fue lo que nos llevó ahí, es una cosa que hemos encontrado con mucha fuerza, tanto en barreras psicosociales para la paz como en esta otra de subjetividades políticas en contextos de crisis de la democracia, que se llama la investigación y no la nombramos al principio. La gente de bien. Y la gente de bien, cómo va delimitando quién es el enemigo. Y ese enemigo al que tengo licencia para excluir simbólicamente o realmente, y luego eliminar simbólicamente o realmente. Y en Colombia hay una tradición de hacer eso histórica, muy fuerte, ¿sí? Obviamente eso se puede ver porque nosotros miramos el tema de la polarización y los extremismos, mirando a ver si uno dice, los extremos pasa muy similar. Sin embargo, nos encontramos con algo que refuerza algo que dice un autor que leímos español, pero que lo vemos también acá, Velasco Arias, que dice, venga, sí, muy bien la polarización y muy bien los extremos, pero resulta que es que en la discusión de lo que está pasando en el mundo en este momento, es que la discusión se va corriendo cada vez más, porque podríamos decir, bueno, está la extrema izquierda y estaría la extrema derecha, pero resulta que la apropiación de los medios de comunicación, del Internet, de las redes sociales por la extrema derecha, nos está poniendo el polo, no en la extrema izquierda y en una militarización también de la lucha y todo esto, sino que nos está poniendo el polo en la socialdemocracia y en la construcción de un Estado social de derecho. Y entonces, al Estado social de derecho le están diciendo comunismo, cuando eso ni siquiera es comunismo, eso ni se le acerca a lo que sería un Estado comunista, ¿sí? Ni a una sociedad, ni siquiera al socialismo, ¿sí? No, está muy lejos de eso, son estados liberales, progresistas, también los entendemos así, que hacen una redistribución en el capitalismo de ciertos recursos a través de impuestos que generan instituciones de servicios públicos, educación, salud y todo esto para garantizarle al resto de la población que no alcanza a acceder al capital, a los bienes y servicios, que los pueda tener a pesar de eso. Y esos estados, los estados europeos, y todavía siguen siendo muy fuertes en los que llamamos los países nórdicos.
Y en América Latina eso se intentó instaurar en los años 60 y 70 con todo lo que fue la doctrina de la dependencia económica, la sustitución de importaciones y otras formas de economía. Pues precisamente es lo que el neoliberalismo ataca inicialmente, es eso, y por eso decimos estos neofascistas son neoliberales en eso, en atacar y destruir el Estado, porque el Estado no, como garante de derechos, es un Estado policivo y militar, porque defienden al Estado, pero es un Estado policivo y militar. Y entonces esa ideología está aquí, en Colombia. Y lo vimos en las reformas, no es nueva, en sí, toda la imposibilidad de hacer cualquier transformación y la gente repitiendo como loras lo que dicen los medios de comunicación y medios de comunicación, muchos de ellos. Cuando digo los medios de comunicación, eso es irresponsable decirlo de esa manera, porque son algunos medios, pero son los medios más poderosos y los que la gente más escucha. Los masivos corporativos. Los masivos corporativos, porque hay otros medios de comunicación, muchos también, que están haciendo la tarea de otra manera, incluso algunos con cierto prestigio y tradición, pero hacen la tarea de mostrar como otros rostros y otras caras. Entonces, claro, esa polarización termina siendo entre posiciones de lo que llamaríamos centroizquierda, socialdemocracia, frente a una extrema derecha. Y pareciera entonces que el virtuoso centro se corre. Es la derecha. Y el extremo, ya casi. Entonces no, pero por eso. Y se va corriendo. Ya estamos casi que el virtuoso centro es Trump. Para muchos, ¿cierto? Entonces eso es muy grave porque precisamente esa es la forma en que se instauran este tipo de modelos políticos y sobre todo porque pues yo no trabajo tanto lo político en lo macro político, no es mi especialidad, yo soy psicólogo social, nosotros trabajamos mucho más la configuración subjetiva y cuando le preguntamos a la gente, pues nos encontramos con eso, con gente avalando eso, entonces atacando las reformas sin entender siquiera la reforma si lo beneficia o no. Tenemos un artículo que estamos haciendo, se llama así, Representaciones sociales sobre las reformas propuestas por este gobierno. Buenas o malas, es que ni siquiera se da la discusión, porque uno podría decir, vea, a mí la reforma pensional me parece buena, más o menos, o sea, la reforma laboral era buena. Y son reformas que no tratan de garantizar una redistribución, pero en realidad no profundizan una transformación. Entonces uno diría, ¿cuál es el límite entonces? Claro, y la reforma a la salud es una reforma que en los principios filosóficos está bien, la salud no puede ser un negocio sino un derecho, pero en la forma de aplicación tiene vacíos muy fuertes en la forma de poderlo hacer. Y uno puede discutirlas, pero no podemos discutirlas porque son malas. Como son malas per se. Y como el gobierno es malo y como Petro es el diablo, entonces a mí Petro me cae muy mal como sujeto, como personaje. Sí, es más, el peor enemigo del gobierno Petro es Petro. O sea, aquí lo puedo decir con tranquilidad, porque me parece que ha entorpecido incluso las cosas buenas que mucha de la gente que está trabajando con él está haciendo. Y lo conozco pues, porque conozco personas que han estado ahí adentro y dicen, este man no deja trabajar. ¿Cierto? Entonces, claro que hay un problema, lo podríamos discutir, pero eso no se puede discutir presentando a este personaje y a los que están en como si fueran Satanás, y entonces, que viene, que es fascismo, entonces vamos a hacerle el Santo Rosario a la Virgen de Fátima en la Universidad de Antioquia porque hay que acabar con el comunismo como si esto fuera comunismo. Venga, eso ni siquiera es comunismo. Eso no sabemos. Lo de Petro es difícil identificar cuál es como uno podría decir progresismo, sí, pero hay veces hasta los mismos... Él mismo lo llama capitalismo humano, ¿no? Sí, pero algunas ideas de tipo progresista las ha boicoteado él mismo. Entonces uno puede decir, bueno, de aquí qué está pasando y cómo entenderlo, pero no tenemos la posibilidad, eso es lo que decía al principio, se cierran las posibilidades del debate. De la discusión. ¿Por qué? Porque todo en principio es malo. Y claro, entonces viene la polarización, porque claro, si a mí me dicen todo malo, entonces yo también me pongo en contra y tampoco tengo, y los que están siguiendo... Y se personaliza el asunto. Exacto, y los que están siguiendo lo a rajatabla, entonces se van contra los otros sin pensar. Venga, aquí hay cosas que estamos haciendo bien, cosas que no estamos haciendo bien, reflexionemos, hay cosas que se han llevado de buena manera, hay cosas que no se han llevado de buena manera. Es decir, no, es que este gobierno no pudo hacer bien una cosa tan simple como medir los grupos de investigación de las universidades. Y así como ese, muchas otras cosas. Todo el tema de la paz total terminó siendo una entelequia que todavía no entendemos lo que fue y cuál era el planteamiento, cuando la idea inicial es muy buena. Sí.
pero la forma como eso se fue desarrollando no fue quizá la más apropiada y hemos terminado abortando procesos de paz muy valiosos que iban avanzando incluso. En una sociedad crítica y autocrítica, esos temas se pueden discutir sin necesidad de entrar en el personalismo. Exactamente. Y poder avanzar. Y sin descalificar al otro. Y vuelvo digo, lo de la gente de bien, que eso es muy grave, ese tipo de posturas. Y el malo es el otro. Entonces, claro, acabamos de terminar un texto que se llama así, el otro como amenaza. ¿Sí? Y se llama así, de polarización, deslegitimación del adversario y radicalismo. Porque esa radicalización o ese extremismo lo que bloquea el pensar. Yo no estoy diciendo que haya una racionalización, sino el pensar. Esto que estamos haciendo acá. Estamos siendo críticos con el gobierno, no estamos poniendo la camiseta. Póngase la camiseta. ¿Y por qué me tengo que poner la camiseta en cosas que de pronto no se están haciendo bien? Tendríamos que tener la capacidad crítica y autocrítica de hacerlo con unos y con otros. Y no militar en un lado, y además muchas veces no tengo idea cuál es mi lado, sino que mi lado es ir contra el otro, porque esa es en la investigación estoy diciendo, encontramos eso, que la cuestión es que la gente ideológicamente no tiene claro cuál es su ideología. Lo único que tiene claro es cuál es su enemigo, cuál es el otro al que tiene que atacar. Y uno prefabricado. Exactamente. Entonces, cuando eso es así, no hay posibilidad de diálogo, porque yo digo, venga, sentémonos y conversemos. Y tal cual. No, es que Petro tal cual. Yo no es que estoy hablando de Petro. Hablemos de la reforma. Hablemos, y se cierran las posibilidades de un diálogo como el que estamos haciendo aquí nosotros y que sería muy bueno uno poder tener gente con la cual conversar de esto, de todos los espectros políticos. Pero eso está cerrado en este momento. Sí, sí. Y más ahora que tenemos unos problemas muy profundos que necesitamos transformar. Bien, entonces van encontrando que hay una orientación de los medios, porque también nos arroja la investigación que la mayor frecuencia o la tendencia es que las personas se informan o desinforman a través de los medios masivos de comunicación. El porcentaje es muy alto y a través de redes es lo que entiendo va arrojando. Pero que eso va generando una subjetividad que incapaz de profundizar, de reflexionar, de analizar. Sí. Se polariza de un lado o del otro y eso nos impide, sería una gran barrera psicosocial para la construcción de la paz y diría que para la construcción de la democracia. Exactamente, así lo llamamos nosotros también. Y que se construyen no discusiones, sino enemigos. Sí. Entonces no me permite a mí poder profundizar sobre un tema. Vamos a hablar de la reforma, de la situación de los trabajadores. Hace poco emitíamos un programa sobre la situación laboral en los call centers, por ejemplo, que es una esclavitud total y es la opción que le dejan a la población joven. Discutamos de eso, pero no se puede, es imposible, porque tendría que hablar mal o bien de alguien. Eso se llama puerilización del pensamiento, entiendo yo, llevarnos a la edad, socialmente, llevarnos a la edad de 9 años, donde mi papá es bueno o malo, mi mamá me ama o no me ama. Exactamente. Y eso es infantilizar desafortunadamente una sociedad. ¿Cómo hacer frente a toda esa situación? Pues hacer frente es hacer lo que estamos haciendo acá. Nosotros en Barreras para la Paz veíamos cómo esto incluso llega a la vida cotidiana, a las familias, a los grupos de amigos. Terminamos en y era una de las cosas que era más fuerte, es pactos de silencio. De esto no hablamos. Pero ¿cómo no vamos a hablar de lo que nos afecta a todos? Que para no agredirnos y para familiares por un tema. Exactamente, porque terminamos en rupturas familiares por seguir a uno u otro líder. Esto no es de seguimiento de líderes, que es otra de las cosas que vemos acá, que aquí la política no está por ideología, sino por seguimiento de caudillos. El caudillismo, que es muy fuerte acá, pero que en el mundo se está dando de esa manera también. Los mileístas y los no mileístas, o los trompistas y los no trompistas. Es decir, esto no puede ser basado en un personaje, tiene que ser basado en lo que es el bienestar, en ideas y en el bienestar de la mayoría. Para eso es la política y para eso es el Estado, o para eso la humanidad hizo un camino histórico para llegar allá, y eso es lo que está en riesgo. Y por eso hablamos del fascismo, porque lo que hizo el fascismo fue destruir todo eso y llegar a un estado de dictadura total y además de guerra total, porque digo, se dice la política es la guerra por otros medios, aquí es la inversa, ¿sí? La justicia y los derechos humanos es lo que está en riesgo también, porque parece ser que eso ya ni es tema para conversar. Sí. Eso, derechos humanos, todo eso, todo esto va desapareciendo lentamente, justicia social, derechos laborales, derechos económicos. Hay categorías derecho que ya a la ni salud, siquiera derecho se pueden a la hablar. ¿Cómo que no puedo hablar de revolución o de rebelión?
entonces ya se excluye. ¿Cómo no puedo hablar de lucha de clases? ¿Cómo no puedo hablar de genocidio? Es decir, se excluyen, así como se excluyen personas, también se excluyen categorías y se excluyen ideas, que las sacan de las discusiones. ¿Cómo poder avanzar en una sociedad así? Es muy complicado porque precisamente como no se puede conversar, no se puede hablar, ¿sí? Uno podría decir, bueno, cuando hablamos de rebelión, ¿qué entendemos por rebelión y cómo la hacemos? ¿Cierto? Y esa es una discusión que tendríamos que tener. Todavía está en el preámbulo Sí. de la Declaración Universal de los Derechos Exactamente, Humanos. O sea, por no eso. estoy hablando de... Sí, por eso, pero el solo hecho de nombrarlo, o cuando decimos revolución, ¿a qué nos referimos? Aquí hubo un presidente liberal, porque aquí nuestro drama y nuestra tragedia histórica está ahí, Alfonso López Pumarejo, que creó un programa de gobierno que llamó La Revolución en Marcha, del cual le dejaron hacer muy poquito también, lo bloquearon institucionalmente también y lo acusaron de comunista en el año 36. 1936 lo acusaron de comunista a un hombre que venía de la élite Total. de este país. Y de ese bloqueo institucional que siguió durante varios años en los gobiernos posteriores liberales, surge el gaitanismo, o toma fuerza el gaitanismo, pero a veces lo bloquean aún más, al punto de matar a Gaitán y empezar a matar a los seguidores de Gaitán con los pájaros y chulavitas. Por eso hablaba yo ahorita de cómo ese pensamiento falangista, fascista, se incorporó a la política colombiana y se empezó a exterminar un movimiento político que fue el movimiento liberal gaitanista. Y ahí esta es la tragedia de la cual no hemos salido, porque esa guerra civil no declarada, que los teóricos llaman la violencia con mayúscula, no se cerró porque los pactos de paz que hizo Rojas Pinilla en su dictadura con las guerrillas liberales y la desmovilización que hizo de los pájaros y chulavitas terminó en una traición del Frente Nacional a esos pactos y con la matanza de muchos de estos líderes que eran guerrilleros liberales, que muchos de ellos terminaron en el monte y fueron, digámoslo así, el germen de las guerrillas de los años 60 que ya tomaron una ideología marxista-leninista o marxista-maoísta o marxista-castrista, que son las tres grandes guerrillas marxistas, porque el M-19 no era una guerrilla marxista, que surgió posteriormente a estas guerrillas, pero eso la gente no lo sabe. Y hablar de esto, la gente no tiene idea, porque la gente mete todo en el mismo paquete y todo es el diablo. Y lo voy a decir con una anécdota para decir por qué esto está en nuestra subjetividad. Cuando yo era niño, yo no sé si esto lo conté alguna vez en un programa de estos, pero sí lo cuento en algunas conversaciones con estudiantes y en investigación. Mi familia era muy católica, mi abuela y todo esto. Y diagonal a nosotros vivía una familia que era declaradamente comunista. Sí. Yo tenía 7, 8 años y a mí no me dejaban jugar con los niños de 7, 8 años de esa familia porque eran comunistas. Yo no tenía idea por qué. Simplemente me decían que el comunismo era el que atacaba a la religión y a la Virgen y a todo lo demás, y yo no me tenía que juntar con ellos. Es una familia muy conocida en Medellín, yo no voy a decir el nombre porque obviamente me da vergüenza, pero digo, ¿cómo es de fuerte esto en la formación de la subjetividad de un niño que crece pensando eso? Y muchos niños de esta ciudad han crecido en ese ambiente familiar, y vuelvo digo, en una visión de la religiosidad, donde además comunista es cualquiera que no piense de esa manera. Y yo creo que ahí eso es lo más grave de todo. Es muy grave que alguien que por ser comunista, simplemente se le tilde del demonio, el caos, destrucción, porque esos son los significantes que se asocian a eso, pero más grave aún es que cualquiera que no piense de acuerdo a un pensamiento oficial, a una forma de la religión oficial, aún siendo... al Papa Francisco lo han tildado de comunista y lo han tildado algunas de este tipo, de estas versiones de anticristo. Es decir, ¿cómo llega al punto que al mismo Papa puede ser... ¿Quién soy yo? Nadie. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Frente a ese pensamiento que es capaz de tildar al Papa Francisco de esa manera, y eso lo he escuchado no a uno ni a dos, sino a cientos de personas, ¿cómo no van a hacer con cualquier pendejo que aparece por ahí y que tiene una idea distinta? Entonces, claro, ¿qué posibilidad tenemos de disentir, de pensar distinto, de construir entre todos en la diferencia
alternativas para la vida, para el bienestar de las mayorías, para este planeta que sabemos que está en riesgo, muy pocas, porque hay un pensamiento único, y eso es el fascismo. Pensamiento único. Hannah Arendt lo llamó totalitarismo porque al otro extremo también se encontró con cosas similares. Fue lo que pasó en la Unión Soviética de Stalin, por ejemplo, ¿sí? o en el genocidio que cometió Pol Pot en Camboya y todo esto, que también fueron procesos genocidas, pero que eso pues tampoco es el comunismo, ¿cierto? O sea, entonces la imposibilidad de disentir, de discutir, qué es lo que podríamos llamar democracia. Y democracia en un Estado social de derecho, vuelvo y digo que es, por lo menos hasta ahora, lo menos malo que nos hemos podido inventar para medio convivir y convivir pacíficamente y con justicia social para la gente, una calidad de vida. Claro, y esto se acompaña también de un regreso de una lógica que niega también la diversidad. Se vuelve muy racista, ¿sí? Las comunidades indígenas que reclaman sus derechos, las comunidades negras que reclaman sus derechos, a menos de que estén alineados. Las comunidades campesinas que reclaman sus derechos. Entonces, se complejiza más el asunto. ¿Cómo revertirlo? Podremos, ya para entrar como en una etapa de cierre, si quiere, profe, de revertir esta situación, porque también vemos que los centros educativos, lo digo desde lo que yo estoy observando, poco se está haciendo al respecto. Es decir, no se nombra, una problemática que no se nombra, unos conflictos que no se nombran, y como que quien entra a estudiar, entrar a una caverna de irrealidad, como a otra dimensión, donde sí, aprendo instrumentos cognitivos válidos, instrumentales, técnicos, pero cada vez se elimina más la posibilidad del pensamiento crítico. ¿Cómo hacerle? En muchos de nuestros centros educativos, si tiraran una bomba, no explotaría, sino que rebotaría, de lo desconectados que estamos. Y eso es cierto. Es difícil porque pues, las universidades, y eso es en general, incluyendo incluso las públicas, cada vez más son centros de producción y reproducción del sistema, de autómatas que simplemente cumplen funciones técnicas y tecnológicas. Sí. Entonces, como es solo pensamiento técnico y tecnológico en función del capital, pues obviamente el pensamiento crítico sobra, y por eso las carreras de ciencias sociales están en descrédito en este momento. Las están acabando. Social, el pensamiento social se convirtió como en una suerte de coach. Sí. Eso me indigna muchísimo. Sí. Y es todo el pensamiento, porque de esas ciencias sociales, la psicología, pero no toda la psicología, sino lo que llaman la psicología positiva, es la psicología que está, ¿y qué es eso? La felicidad, todos felices, todos riendo. Uno lo ve en las redes sociales, todo el mundo mostrando, y sonriendo, y aquí está el producto más rico del mundo, mira, eres, y es una cosa que es una hipertrofia, sí, que después, en estos días mi esposa me mostró un meme donde estaba el influencer hablando de un producto, supuestamente un postre, y luego alguien que estaba filmando desde otro lado, cuando termina la filmación, el tipo haciendo cara de fo con el postre. Es eso, o sea, la cara de fo no puede aparecer la tristeza, no puede aparecer la rabia, no puede aparecer eso en ese mundo de felicidad. No puede aparecer lo humano. No puede aparecer lo humano. Lo real. Entonces, y estamos formando eso, técnicos para que si uno mira la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, esa distopía es como la más parecida a lo que tenemos, o una de las distopías más cercanas a lo que tenemos ahora, más que 1984 de Orwell. Y por eso Medellín, por ejemplo, se convierte también en un modelo, sí, porque el relato de Medellín, yo lo veo y digo, qué chévere esa ciudad, pero yo vivo en Medellín, yo vivo en una ciudad distinta a la que publicitan. Claro. Y hacíamos un ejercicio con estudiantes cuando hablábamos del tema de ciudad, busca en Google, busca en redes, Medellín, y empieza. Todo es, como lo está diciendo, no existe la pobreza, no existe la marginalidad, no existen los habitantes de calle, no existe absolutamente nada. Es decir, es una realidad prefabricada. Y yo cuando salga de aquí, de este set, pues me voy a encontrar con otra realidad. ¿Cómo hacer?
Cuando usted me pregunta, yo siempre le respondo sin poderle decir muy bien, es que no sabemos muy bien qué hacer porque nos cogieron con los calzones abajo. Y la utopía, y ahí sí, la utopía revolucionaria, en la forma como se concretó en algunas partes, terminó siendo también una distopía. Ujú, Entonces nos toca reinventar eso. ujú. Nos toca reinventar esa forma a través de la cual podemos transformar estas condiciones, lo cual no deja de ser revolucionario porque es revolucionario, pero nos toca inventarlo de otra manera, porque, es decir, ¿cómo no terminar una utopía en una distopía totalitaria? Que Sí. en buena parte del mundo, de lo que llamaron la cortina de hierro, eso fue lo que pasó, y que por eso esa reactividad tan fuerte frente a cualquier propuesta que suene diferente a este modelo de capitalismo neoliberal, que además ya el neoliberalismo no les está sirviendo algunas cosas, como la globalización no les está sirviendo mucho, y sobre todo la globalización cultural no les está sirviendo mucho. Y algunos Sí. tratados de libre comercio Por tampoco eso, le está sirviendo. la apertura económica tampoco le está sirviendo, porque es que esa fase pareciera que se está agotando porque ya la riqueza está acumulada. Ujú, Entonces, claro, o sea, se recurre ya, eso sí, al desmonte del Estado social, sí. porque no es al Estado como tal, sino al Estado social, al Estado de derecho, pero se mantiene un Estado policivo y militar. Eso es más parecido a monarquías absolutas, Sí. más parecido, por eso lo de Muy democracias feudal, y ¿no? liberales, y a modelos feudales, Ujú. que por eso se está hablando ahora de tecnofeudalismo y todo eso. Entonces, frente a eso, uno que dice casi que son como microresistencias, para ver cómo van aflorando esas microresistencias en diferentes partes, porque es un discurso muy totalizante. Porque vuelvo y digo, pues los medios de comunicación fueron cooptados y no nos dimos cuenta cuál era el fin. Uno decía, pero ¿por qué si incluso están perdiendo plata con esos medios de comunicación? Que en el Que es- primer gobierno y segundo de Uribe se cerraron todos los medios Sí. comunitarios, se cerraron, Sí. porque se dijo que eran Ese de la izquierda, que sí. eran guerrilleros, se cerraron y ahí ese fue el camino hacia la totalización, pues el control total de los medios en pocas manos. Entonces yo creo que, profe, sí se vienen haciendo ejercicios, evitar que esos ejercicios se coopten por la institucionalidad, sea de un Exactamente. lado o del otro, Exactamente. mantener la autonomía y conectar. Creo que sí hay esfuerzos muy Los hay muy dispersos. vialosos, pero por eso digo, Ujú. son microresistencias Exacto. todavía. Hay que conectar. Hay que... Y conectar lo regional y a Mm. nivel Latinoamérica, porque si Mm. vemos el formato no es solo para Colombia. El No, formato no, eso es para toda mundial. la región. Exacto. Es mundial y Sí, sobre todo mundial. para los países del sur Sí. nos aplican la misma. Estamos regresando como a la llegada de las carabelas españolas, pero ahora son multinacionales, ¿no? Sí, O ya ni siquiera multinacionales, sino personas personas, sí. que están extrayendo lo poco que tenemos, lo mucho que tenemos. Profe, bien. El mensaje final esperanzador. Primero, yo creo, profe, que estas investigaciones hay que seguirlas haciendo y reconocer, para cerrar con eso, usted está haciendo un esfuerzo titánico. Hay una investigación, esta investigación la está realizando sin recursos, en realidad. Sin recursos, sí. Sí, no hay recursos, no hay quien apoye este tipo de investigaciones y ha logrado tejer una red. Sí. Entonces, Son una red de 8 grupos de investigación de 8 universidades. que se viene haciendo a nivel Sí, nacional, un nacional, estudio sí. nacional, ya ha venido haciendo publicaciones, ahora lo que intentamos es que esas publicaciones transiten a un lenguaje más común. Y ese también es otro ejercicio, profe. A pesar del cierre de las posibilidades en las instituciones, hay que seguir insistiendo, ¿cierto? Entonces sería eso, como un mensaje final, profe, para docentes que están en las universidades y que quieren hacer para el movimiento social y bueno, cómo afinar la lucha. Sí, yo creo que hay varias cosas en eso. Uno tiene que tener un equilibrio para hacer estas cosas entre el rigor, Ujú. porque hay veces el rigor se confunde con lo que llaman objetividad y neutralidad. Eso no existe Sí. nunca. Y el que pretende ser objetivo y neutral está tomando partido también, solo que no lo confiesa Negando, o sí. lo niega, pero con mucho rigor. Y en eso yo creo que el grupo de trabajo que hemos estado en esto hemos tenido mucho rigor, tanto en lo teórico, lo metodológico y en lo ético también, que es muy importante. Y desde ahí obviamente uno ir evidenciando esto. Yo creo que hay gente muy valiosa
que desde diferentes lugares se mueve con la esperanza, porque yo pienso que aquí no en vano el Papa declaró este año el año del jubileo de la esperanza, porque creo que nos debe convocar la esperanza, pero no la esperanza como la espera vacía, sino la esperanza como acción, Sí. como algo que uno construye y aporta para un mundo mejor. Y yo creo que hay un elemento muy importante que yo le diría a la gente que tuviera presente, es atreverse a conversar. ¿Sí? Aquí estamos conversando, Alfonso y yo, que tenemos formas de pensar distintas y lo hemos puesto aquí. Uh-huh. Y eso no tiene ningún problema. O sea, es que podemos conversar, podemos tener disidencias, diferencias. A mí me sorprende incluso cuando he llegado a publicar cosas cuestionando este gobierno, que me sorprende la forma como me han caído personas, incluso amigas, atacando, porque yo pues estoy atacando el proyecto político del gobierno. No, yo no estoy atacando ningún proyecto político, sino que tendríamos que hablar de eso, así como le podemos hacer crítica a otros gobiernos y todo. Entonces es poder conversar y poder conversar reflexivamente, escuchando el punto de vista del otro, entendiendo que el otro puede tener sus razones, y esas razones de dónde vienen y comprenderlo. Eso puede sonar muy naif, como dicen hoy en día, muy ingenuo, pero yo creo que no hay otra manera. Y desde ahí impulsar y pensar siempre, que es otro elemento que ya sí es más complejo, es en el bien común. Lo dice aquí, perdónme que invoque al Papa Francisco, es el cuidado de la casa de todos. Sí. Que obviamente no es algo de él, pero que él lo retrotrae, tanto en las encíclicas Laudato Si como en el otro, el cuidado de la casa grande, de la casa común. Yo creo que si no tenemos esa conciencia es indispensable. Y tengo esperanza en que muchos jóvenes, así como hay muchos jóvenes que han sido arrastrados por esta ola mediática, tiktokera, youtubera, hay muchos jóvenes que también lo están haciendo desde el otro lado, intentando construir esperanza, movilizándose, actuando, y yo creo que sí hay mucho sentido en muchos de estos movimientos sociales que en el mundo, y no importa si somos minoría, lo importante es no callarnos y no dejar de luchar y de trabajar y de resistir. Perfecto. Y también generar los espacios para entender, tener miradas, puntos de vista, para entender qué es lo que nos está pasando. Y también, sobre todo por la esencia de este programa, es que estos fenómenos se complejizan en lo urbano. Que lo urbano es esencialmente la construcción de sujetos desconectados, sí, y esencialmente consumidores. Sí. Si logramos transformar eso, creo que le aportamos bastante a la necesaria transformación de la sociedad hacia condiciones más humanas, sí, que es lo que se está pidiendo, condiciones, sí, más humanas, de equidad y de justicia. Profe, muchas gracias por este tiempo, por compartir. Un placer. Esta conversación tan bonita, digo yo, o sea, porque es... Sí, creo que nos deja herramientas, sí, insumos para reflexión, pero también rutas de acción. Y a todos quienes nos ven y nos escuchan, nos siguen, nos estaremos encontrando en un próximo programa para ahondar sobre estos problemas que nos afectan desde las ciudades y desde esa relación campo-ciudad. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Cavilando la Calle.